Vamos a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. ¿La han escuchado alguna vez? Sí, esa que la escuché, la sé de memoria. Bueno, sí, me alegra que la conozcan entonces, porque ahora vamos a romper un par de paradigmas que por ahí tenemos de hace rato acerca de este pasaje. Vamos a leer juntos el pasaje y después vamos a compartir un video introductorio que nos va a poner un poco en contexto en esa situación. ¿Sí? Primero vamos a ir juntos a Lucas capítulo 10, al Evangelio del doctor Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Si ya llegamos todos, entonces acompañemos a César en esta lectura. A ver. Bien, el libro de Lucas capítulo 10, verso 25, dice así. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Yeshua, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Yeshua le respondió: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua le dijo: Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Yeshua: ¿Y quién es mi prójimo? Yeshua le respondió: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y, aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y, aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo: Cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Yeshua le respondió: pues ve y haz tú lo mismo. Amén. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí, clarísimo. Más o menos ya entramos con esta lectura y como varios dijeron, todos la conocen. ¿Hay alguno que no haya escuchado antes esta parábola? ¿Sin miedo? No, todas la han escuchado. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un video que publicó el apóstol justamente en el canal de Ministerio Montesanto en YouTube. No sé si todos lo pudieron ver, pero habla acerca del contexto social, ¿no? Y de, ¿cómo se llama? De este pasaje donde Yeshua estaba enseñando. Hay historias que creemos conocer de memoria, historias que hemos escuchado tantas veces que su filo, su impacto original, se ha desgastado con el tiempo. La parábola del buen samaritano es quizás el mejor ejemplo. Hoy vamos a viajar 2000 años atrás para redescubrir su poder perdido. Y todo comienza aquí, con una pregunta que se encuentra en el corazón mismo del relato. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Esta no es una pregunta cualquiera, es la clave que nos dice que esta historia, desde su origen, trata sobre la interpretación, sobre cómo leemos la vida y nuestras obligaciones. Porque para entender el verdadero impacto de esta parábola, un impacto que era casi sísmico para su audiencia original, necesitamos hacer precisamente eso, un viaje. Un viaje a la Judea del siglo I para ver, oír y sentir el mundo en el que nació esta historia. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a explorar la historia en 6 pasos, cada uno revelando una capa de significado que se ha perdido con los siglos. Primero, el contexto. Es fundamental entender que esto no empieza como una conversación amistosa.
No, esto es un duelo intelectual. Un experto en la ley no se acerca para aprender, sino para poner a prueba a Yeshua, para tenderle una trampa. Y es que la persona que pregunta no es un simple curioso, es un nomotetés, un jurista, un profesional de la ley, un hombre cuya vida entera giraba en torno al estudio minucioso de la Torá y de las tradiciones orales que la interpretaban. Su autoridad dependía de su dominio de la letra de la ley. Por eso, cuando pregunta ¿y quién es mi prójimo?, no está haciendo una pregunta filosófica, está planteando un problema técnico, un debate legal muy específico de su tiempo. La palabra hebrea, rea, prójimo, tenía límites, y definir esos límites era un asunto de enorme controversia. Y aquí está el nudo de la trampa. Para muchos de los expertos de la época, la interpretación dominante era clara. Había grupos que quedaban fuera de esa definición, y el grupo más notablemente excluido, el enemigo por antonomasia, eran los samaritanos. Ahora, pasemos al escenario. Porque en esta parábola, el lugar donde ocurren los hechos está lejos de ser un detalle casual. Está cargado de un profundo simbolismo. Hablemos de la cruda realidad de este camino. Son unos 27 kilómetros, sí, pero con un descenso brutal de casi 1000 metros. Un terreno desértico, rocoso, lleno de escondites. Era tan peligroso que se había ganado un apodo: el Camino de Sangre. Un lugar perfecto para una emboscada. Pero además, bajar de Jerusalén tenía un eco espiritual. Significaba alejarse del lugar más sagrado de la tierra, el templo, el símbolo de la presencia de Dios, para descender hacia el desierto, hacia un mundo profano, peligroso y sin ley. Y esto nos lleva a la pregunta central: ¿por qué los hombres de fe de la historia, el sacerdote y el levita, no ayudan al hombre herido? La respuesta no es simple maldad o indiferencia. Es algo mucho más complejo, arraigado en las leyes de la pureza ritual. Para comprender sus acciones, hay que entender el concepto de tuma. No se trata de un pecado moral, sino de un estado de impureza ritual. Algo que se podía contraer y que te impedía acercarte a lo sagrado o participar en el culto del templo. Y el contacto con un cadáver era la fuente más grave de tuma. Las consecuencias eran enormes, sobre todo para un sacerdote. Lo inhabilitaba para sus funciones sagradas durante 7 días completos y exigía un complejo y costoso ritual para purificarse. Y aquí está el pretexto. La palabra griega usada para describir al hombre es gemisanes, medio muerto. Estaba vivo o muerto. Esa ambigüedad era una escapatoria legal perfecta. Ante la duda, el sacerdote y el levita podían justificar su decisión de no arriesgarse a la impureza y, por tanto, proteger su servicio sagrado. Y justo cuando la audiencia original, que entiende perfectamente esta lógica, cree saber a dónde va la historia, Yeshua introduce al héroe. Y es una elección tan radical, tan ofensiva, que equivale a una bofetada cultural. Para entender la magnitud de este shock, hay que conocer la historia. La animosidad entre judíos y samaritanos era una herida profunda, de siglos. Se remontaba a la conquista asiria, a la creación de un templo rival y a la violencia, como la destrucción de ese templo por un rey judío. Era un odio grabado a fuego. De hecho, para un oyente del siglo I, la palabra samaritano era prácticamente un sinónimo de hereje, de mestizo impuro. Era uno de los peores insultos que se podían lanzar. Pero aquí es donde la genialidad de Yeshua se vuelve deslumbrante, porque su elección de un héroe samaritano no es una provocación vacía, es una increíble y profunda relectura de la propia historia sagrada de Israel. La parábola nos detalla con mucha precisión las acciones del samaritano. Cura sus heridas con aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Cada detalle es importante. Y la razón por la que son importantes es esta. Estas acciones reflejan, casi punto por punto, un pasaje olvidado del libro de Crónicas, donde los antepasados de los samaritanos rescataron a prisioneros judíos heridos y los llevaron precisamente a Jericó. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? La parábola deja de ser solo una lección de moral, se convierte en una crítica intertextual brillante. Yeshua está usando las escrituras de Israel para avergonzar a los líderes religiosos que las habían olvidado. Y así, con el escenario preparado, llegamos al clímax. Al giro final donde Yeshua no solo responde la pregunta del experto, sino que demuele por completo el marco legal en el que fue planteada. Él invierte la pregunta. Fíjense bien, el experto preguntó, ¿quién es mi prójimo?, buscando una definición, una categoría legal para incluir o excluir gente. Yeshua responde preguntando, ¿quién se hizo prójimo?,
Mueve el debate de la definición a la acción. El prójimo no es algo que se es algo que uno decide ser. Al final, el experto en la ley, atrapado en su propia trampa, ni siquiera es capaz de pronunciar la palabra samaritano, solo puede admitir que el prójimo fue el que tuvo misericordia. Y así, la parábola, una vez que recuperamos su contexto, nos devuelve la pregunta. Ya no se trata de definir a los demás, sino de si estamos dispuestos a actuar y convertirnos nosotros en el prójimo de quien nos necesita. Bueno, podrán decir, ya está, Ariel, ya me quedó clarísimo, vámonos a casa. Pero no. Bueno, vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. ¿Sirvió el video? ¿Les abrió un poquito más la mente con respecto a esta parábola? ¿Vieron que es más que una enseñanza moral acerca de lo que es bueno y lo que es malo? Acerca de quién hace lo correcto y quién no. Va mucho más allá de eso, justamente. Y el significado profundo que tiene esta parábola siempre se nos fue yendo de las manos, básicamente. Lo leíamos y ya decíamos, acá viene la parábola del buen samaritano. Y justo un intérprete de la ley que quiere hacerle pisar el palito de Yeshua y termina con un revés. Esto es mucho más que un cuento, es más que moralina, por así decirlo, que algo moral. Acá hay algo que nos habla de algo nuestro, algo de nuestro interior, una radiografía espiritual de nuestra alma. Es un recorrido que todos transitamos y lo vemos también a diario a nuestro alrededor cuando salimos de nuestra casa, ¿sí? ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza la parábola, mejor dicho? Con un hombre que descendía desde Jerusalén. Hay otro video que justo también el apóstol publicó, que bueno, si no lo han visto les recomiendo que lo vean, pero aprendimos justamente que representa el lugar, Jerusalén representa el lugar donde está la presencia del Eterno, Señor, ¿sí? ¿Sí? Un estado de elevación, por así decirlo. Representa la comunión con Dios, representa una conciencia que está alineada con los cielos, ¿sí? Y tenemos un lugar a donde iba esa persona. ¿A dónde iba? Jericó, ¿cierto? Iba camino a Jericó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representa Jericó? Vendría siendo lo bajo, lo material, lo sensorial, eso que nos cautiva, que nos atrapa, eso que nos desconecta, básicamente, de Dios. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida, podríamos identificarnos perfectamente con ese varón. Porque nadie cae de golpe fuera del camino o en la cuneta como estaba en ese entonces. Siempre hay algo que es progresivo, ¿sí? Es progresivo. Ocurre cuando descendemos de nuestra identidad espiritual como hijos del Eterno hacia una vida que solamente se centra en lo que vemos con nuestros propios ojos, solamente con lo material. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 12. El apóstol Pablo acá deja un consejo importante, que ya también todos seguramente lo han escuchado, que dice lo siguiente. Lo tengo aquí. Habla justamente acerca de las lecciones de la idolatría de Israel. Y por ahí aclara justamente lo que nosotros también siempre decimos. Bueno, fue Israel. Pensamos esa idea errada de pensar, se reequivocaron, se remandaron, tantas veces van a caer los israelitas. Bueno, acá el apóstol Pablo dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Amén. En la carta a los Hebreos también dice en el capítulo 2, versículo 1, que es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos, no sea que nos deslicemos. Todo el tiempo está este llamado de atención, cuidado.
Cuidado, el descenso es progresivo. Tené cuidado. No vas a caer de la noche a la mañana, es progresivo. ¿Sí? Vamos a ir ahora, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Seguro? Sí, bien. Vamos a ir ahora al punto número 2. Punto número 2. Y ahí nos encontramos con una palabra griega, ¿sí? Una expresión que la verdad que cuando lo estudié, lo veía, lo estudiaba, tiene mucha profundidad. Está bueno, está bueno. El texto que leíamos recién dice que el hombre fue asaltado, fue despojado y fue herido por ladrones. Esos ladrones, si nos ponemos a mirar nuestro interior, nos ponemos a mirar nuestra espiritualidad, son esas fuerzas que llegan a nosotros para fragmentar nuestra alma. Esos ladrones pueden ser los pensamientos destructivos que te hacen pensar que sos un inservible, bueno para nada. Son heridas que quizás no pudiste sanar hasta hoy. Puede ser el pecado, entendido como una desconexión de la fuente de vida, por lo tanto del diseño original. Nuestro amado Yeshua hablaba acerca de esas fuerzas. Hablaba en realidad del ladrón, que no viene solamente para hurtar, sino que viene para matar y para destruir. ¿Sí? Y acá es importante que demos un giro, que miremos con otros ojos. ¿Sí? Siempre lo vemos nosotros desde afuera, pero ahora tenemos que ver este pasaje desde los ojos de la víctima. ¿Sí? El texto original en griego usa una palabra para medio muerto, que leemos ahí, como quedó el hombre después del asalto, medio muerto, ¿lo leímos así o no? Que es emitanes, medio muerto. O sea que este hombre está básicamente entre la vida y la muerte, ¿sí? Está como frágil, está en un punto de su vida donde ya su destino no está en sus manos. O sea, llevándolo a nosotros. Se respira, pero no se vive con plenitud. Se camina, pero sin ninguna dirección. Se habla, pero no hay esencia, no hay algo que sostenga eso que se dice, sale de tu boca. No hay identidad, básicamente. Es lo mismo que estar medio muerto. ¿Alguna vez? Yo no digo que acá ahora haya alguien así, pero sí estuvimos así en algún momento de nuestra vida, ¿no? Estuvimos medio muertos. Respirábamos, pero no vivíamos realmente con un sentido, con un propósito, no había plenitud. Caminábamos, pero sin saber hacia dónde íbamos. Y hablábamos, pero en realidad no había sustancia en lo que nosotros podíamos decir realmente. Éramos uno más del montón. Y lo que tenemos que entender es que si estás ahí ahora, no puedes quedarte ahí en ese lugar. Y si saliste de ese lugar, tenés que entender también que el mundo está lleno de personas que están en ese estado de emitanes, de como medio muerto, esperando que pase alguien ya restaurado para extender su mano. Es importante justamente mirar esto con estos ojos. Ahora vemos, si seguimos con la lectura, si seguimos con el relato, nos encontramos con dos personas que pasaron, ¿no? Pasó una primero, un sacerdote, pasó después un levita, que iban seguramente camino a sus servicios, ¿no? Y no querían impurificarse, no querían entrar en estado de tumá, como decía, de impurificación, ¿cierto? Como dije, pasan dos personas importantes, dos figuras importantes, un sacerdote y un levita. Ambos, por lo que le acabamos de leer, representan al sistema, y ver también en el video, representan al sistema religioso, la estructura, el conocimiento de la Torá, ¿sí? En su legalidad. El público original habría estado seguro de que ellos iban a ser los héroes, ¿no? Lo que estaban escuchando ahí, cuando escuchaban que decía Yeshua que venía un sacerdote, que venía un levita, decían, bueno, él es el que va a ayudar al buen samaritano. Se toparon con que no.
no era él. La palabra griega que describe lo que hacen estas dos personas es antiparerjomai. Es lo que traduce la escritura como, lo que se está traducido acá en el español como pasar activamente por el otro lado del camino. O sea, habla de justamente algo deliberado, un gesto que realmente sabían lo que estaban haciendo. Implica que vieron a la persona herida, procesaron la situación y conscientemente tomaron la decisión de tomar distancia, de no parar. ¿Sí? Esto lo estaba explicando ahí Yeshua. Y acá hay una crítica, pero la verdad que bastante confrontativa, a una religiosidad que puede ser indiferente al sufrimiento. O sea, ven lo que está sucediendo, ven a esa persona, pero no se acercan. Observan, pero no quieren involucrarse. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, ¿la tenés, César, ahí? Para leer, así va un poquito más rápido. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, habla de este tipo de personas, justamente. Dice así: que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos, a estas personas evita. A esas personas evita. Esos que dicen que parecen, que son como sepulcros blanqueados, dice Yeshua también en otra parte. Aparentan un montón de cosas, aparentan ser las mejores personas, pero en su corazón realmente hay mucha, ¿cómo decirlo? Ausencia de lo divino, por así decirlo, de alguna manera. Podés conocer mucho la palabra, podés asistir a la asamblea, a la congregación, podés servir, pero ¿qué pasa cuando le das más comodidad, le das más importancia, perdón, a tu comodidad o a no contaminarte, a no ensuciarte la ropa, que a la necesidad urgente de un alma que está rota? Y acá es el momento en que se rompe esa cosa de decir, de llevar todo así a tan, ¿cómo decirlo? Llevarlo a un punto donde, de extremidad, donde se aleja justamente lo que viene de parte de Dios, al darle más importancia a ese tipo de cosas. ¿Sí? Ese hombre tirado y desnudo representa justamente nuestra esencia herida, que pueda llegar a estar herida, y la de aquellos que el mismo sistema va rechazando. El experto en la ley, el jurista, le preguntó a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Básicamente lo que quería hacer no era aprender, porque era jurista, era un experto en el estudio de la ley. Él tenía su respuesta, pero él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Su intención justamente era justificarse, era poner gente como en cajas, ¿no? Definir quién merece la ayuda, quién no la merece, para saber hasta dónde llegaba su obligación legal. Pero la gracia del Eterno no da lugar a eso. ¿Sí? El samaritano es el que se acerca después para producir una bofetada al jurista. De repente entra en escena ese tercer viajero, el cual, para los que estaban escuchando en esa época, como escuchamos en el video, si se prestaron atención al contexto, era básicamente un escándalo que se nombrara incluso a un samaritano. Eran considerados personas herejes, eran paganos, eran enemigos. Nadie esperaba que el héroe fuera justamente el que ellos mismos excluían, pero él es el único que se para, que se acerca, que realmente se involucra. Y acá tenemos una revelación ya más mesiánica, vemos una tipología justamente de Mashiach. Isaías, el profeta Isaías lo describía en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. El samaritano en este caso también era despreciado y desechado entre el pueblo de Israel. Y ese samaritano, como dije yo recién,
es una figura viva de Yeshua, porque fue rechazado por los suyos, porque no encajó en los sistemas religiosos de ese entonces, pero fue el único que tuvo verdadera compasión cuando nosotros estábamos en estado de casi muerte, por así decirlo. Emitanes. Es el único que tuvo compasión. Amén. Y acá, cuando hablamos de compasión, me gustaría que podamos entrar en algo que también hemos estudiado en su momento, pero que nos lleva a reconsiderar este término. ¿Qué fue lo que motivó al samaritano? Leemos ahí. Esperen que busque acá. Pues perdí, me quedé con Corintios. Lo que motivó al samaritano. Ahora sí. Versículo 33. Sintió compasión por él. Sintió compasión por él. Eso fue lo que a él lo movió justamente. ¿Qué es lo que es? ¿Qué palabra es originalmente sentir compasión por él? En griego es splagnisomai, ahí está. Que se puede traducir también como se le conmovieron las entrañas. O sea, no estamos hablando de una lástima como cuando ves un perrito abandonado en la calle. Oh. No, se le conmovieron las entrañas. Ya no es una lástima superficial, es una reacción física. Es algo que pasó en su interior, es visceral. Es un amor que le dolió, que lo obligó a actuar. Y acá hay una conexión, la verdad que importante, con justamente la otra palabra que está ahí en hebreo, que es raham, que habla del profundo amor de Dios. Raham se refiere justamente, como leen ahí, a entrañas, útero, habla de un amor divino, un amor incondicional, y habla justamente de útero, o sea, de emanación de vida, ¿no? ¿Sí? Y acá hay algo importante porque esta palabra raham está muy conectada con una palabra que hemos estudiado hace poquito incluso, en Shemot, capítulo 32, con el Eterno mostrándose, pasando su gloria delante de Moshe, mostrando su misericordia, proclamando su misericordia. O sea, estamos hablando de la palabra rahem. Dice, se traduce al español como tener compasión o mostrar misericordia. La raíz de la palabra rahem, o sea, es justamente como dice ahí, esas letras. De esta raíz deriva el sustantivo rahamim, que se traduce directamente como misericordia o compasión. En la escritura este término tiene un doble uso. Se usa para exhortar a las personas a practicar la compasión y de modo muy especial para describir la inmensa misericordia de Dios hacia su pueblo, lo que ahí profundiza el significado. O sea, acá el que parecía el menos indicado para todo el pueblo que estaba escuchando resulta ser la imagen más fiel de lo divino. El que todos pensaban que nada iba a hacer justamente porque era un pagano, porque era alguien excluido, era alguien malo, era el enemigo, es el que termina sorprendiendo. Y no solamente se quedó con la compasión, se quedó con ese dolor visceral, esa angustia, ¿no?, por el prójimo, sino que se puso en modo proactivo. ¿Qué hizo? Dice que agarró el aceite, untó aceite y con vino lo limpió, ¿cierto? Dice acá, se le acercó y alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó a las heridas. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Cuando hablamos de aceite en hebreo la palabra es shemen. Y el aceite, sabemos, representa al Espíritu, ¿no? Representa al Espíritu Santo, representa la unción, representa la restauración interior. El vino es señal de, bueno, sí, de gozo, pero de pacto también, de sangre,
¿sí? Es señal de sangre, es señal de pacto, es señal de redención. Y acá hay un llamado que el Señor nos ha hecho también a nosotros por medio del Mashiach, que es en el Isaías 61:1, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Es un llamado poderoso. Y después hace algo más profundo, se puede decir. Lo sube a su cabalgadura, o sea que es su lugar, y hace como una transferencia de carga, ¿no? Lo sube y carga él, el samaritano, el peso que no podía cargar esa persona que estaba obviamente malherida. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién tomó nuestro lugar y cargó el peso que nosotros no podíamos llevar? Amén, Yeshua. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. El hombre llevado a una posada, ya la restauración no es un evento, eso tiene que quedar claro, sino que es un proceso también. Así como hay un proceso para descender, hay un proceso también para restaurarse. Y esa posada a donde fue llevado podría representar justamente la comunidad, podría representar el discipulado. Y ahí el samaritano que hace, entrega 2 denarios, que dice que correspondía un denario al pago total de una jornada de trabajo. ¿Sí? O sea que le pagó lo que equivaldría a 2 jornadas de trabajo. Pagó 2 denarios. ¿Qué representaría esto? La palabra escrita, la palabra viva, el espíritu, la verdad. Es la provisión que el Eterno da para sostener el proceso de restauración. El Señor comenzó en nosotros una buena obra y no va a parar hasta terminarlo, lo dice Filipenses 1:6. Estoy parafraseando. Ya llegando al cierre, hay una pregunta, como decía el video que leímos ahí, que está esa pregunta que es como que se dio vuelta, donde Yeshua no dice, entonces, ¿quién es tu prójimo? No le dice al jurista, a esa persona religiosa, ¿quién es tu prójimo entonces? Sino que invierte la lógica y dice, ¿quién de los 3 se hizo prójimo? Básicamente. ¿Quién de los 3 actuó bien? Y ahí el foco cambia, pero totalmente, porque ya no se trata de identificar a quién ayudar, sino que trata de convertirse en la persona que ayuda. El prójimo no es algo que se define, sino que es algo que se hace, escuchábamos recién. O sea que tenemos que trabajar justamente para ser esas personas que extienden su mano. Ahora, el llamado para nosotros con esta parábola es que asumamos esa doble realidad que hubo sobre nuestra vida. Una doble realidad. O sea, si vos fuiste esa persona herida en el camino y Yeshua fue tu samaritano, vas a entender que justamente Él derramó esa compasión sobre vos, su aceite, su vino, pero Él no te rescató justamente para que vos vivas toda tu vida como una víctima en la posada. O sea, el buen samaritano no se quedó toda la vida ahí en esa posada esperando no sé, un milagro más. No. Él a vos te ha sanado para transferirte justamente esa misma capacidad, esa misma unción que va a hacer que puedas llegar a sanar a otras personas. Si vos estás en ese mismo camino de Jerusalén a Jericó, frente al dolor del mundo, frente a un matrimonio que se está cayendo a pedazos, frente a un joven, a una joven que realmente no le encuentra sentido a su vida y está pensando seriamente en acabar con ella, ahí te puso el Señor. ¿Qué es lo que a vos te va a definir? ¿Vas a ser como el sacerdote
Y el levita va a usar esa santidad para rodear a esa persona y evitar el compromiso de ayudar. ¿O vas a permitir que esa compasión de Dios se mueva dentro de vos para así ensuciarte las manos, invertir tu tiempo y ser proactivo realmente para que otra persona también sea restaurada? ¿Cuántas personas restauradas por el Señor hay acá? Esas personas que dijeron, yo soy uno de esas personas que son restauradas por el Señor, les voy a pedir que se pongan de pie entonces. Porque ya no fueron llamados a ser espectadores. Ustedes también fueron llamados para sanar. Así como Yeshua le dijo al escriba, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo el jurista? ¿Se acuerdan? Vamos a leer textual. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Claro, Yeshua le dice, ¿qué dice la Torá de Moisés? ¿Cómo la interpretás? El hombre le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Yeshua, haz eso y vivirás. Pero ahí es donde surge la pregunta de este hombre y dice, ¿quién es mi prójimo? Y al enterarse ahora realmente de habérsele dado vuelta al mundo, se le puso de cabeza todo, Yeshua le dice, ahora ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Deja ya, salí de tu comodidad, de tu zona de confort y empezá a ser más altruista, porque a eso el Señor nos ha llamado a ser. Somos redimidos, siempre lo decimos, somos redimidos para traer redención. Somos redimidos para traer redención. Amén.